Inclusión para la vida, efectivamente titulado así, porque como ya les decía, no es solamente un desafío, un reto de las organizaciones, no es un imperativo de las empresas o del Estado exclusivamente para que sean más diversos, más equitativos o más inclusivos. Parte de las personas, son las personas las que conforman la ciudadanía, las que conforman el Estado, las que conforman las familias y las que también conforman las organizaciones. Y en esa medida quisiera abrir un poco no sé si es la palabra mi corazón, pero sí algo personal, que seguramente las personas que nos acompañan pues, no me conocían, no sabían quién era, no hay ningún problema, y en esa medida abrirles algo de confianza y compartirles esta foto. Esta foto soy yo, claro, he cambiado muchísimo en estos 40 y punta de años, gordito. Vayan mirando detenidamente qué hay en la foto. Yo les voy contando de mal genio, no me gusta celebrar mucho los cumpleaños desde pequeñito. Yo creo que esa fue la primera foto ahí molesto. Tenía creo que 4 años, era gordito con la ropa que me hizo mi mamá. Mi mamá siempre fue una gran costurera, tejía, hacía de todo, con telas, diseños, vestidos. Entonces me hacía la ropita de pequeño, bastante rechonchito, gordito, mal geniado, porque repito, me estaban eh, celebrando el cumpleaños y siempre me ha costado eh, más recibir, ¿no? Prefiero dar que recibir y es algo que uno tiene que también trabajar, uno también merece muchas cosas y recibir muchas bendiciones para los creyentes. Y en esa medida, así estaba yo. Me encantaría que las personas que nos acompañan pensaran en esa fotografía, en esa imagen de cuando eran pequeños o pequeñas, esa imagen. Uno a veces tiene una foto que uno siempre le encanta, que a veces de pronto guarda en el celular o que recuerda cuando van de los papás a sacar esos álbumes de fotografía y dices, ah, esta foto cuando yo era pequeño o pequeña me recuerda muchas cosas, muchas sensaciones y me encantaría que empezaran a recordar cuál es esa foto que no digo que los identifica hoy porque hemos cambiado en muchos aspectos, pero que tal vez les recuerda esa niñez cuando eran pequeños o pequeñas. Tómense unos segundos para reflexionar y pensar sobre eso. ¿Cuál era esa foto que yo digo o ustedes dicen, ah, este soy yo, esta era yo pequeña? Así era. Y las sensaciones y emociones que recordar esa foto empieza a traerles. Y los voy a invitar, sé que somos pocos, pero creo que eso nos va a permitir compartir de una forma mucho más cercana a pesar de esta reunión virtual o de este canal virtual que cada vez es más poderoso y más utilizado en todo el mundo después de la pandemia, para que empecemos a reflexionar y me empiecen a compartir algunos elementos, si lo consideran, sobre algunas preguntas de esa foto que ustedes están recordando de la niñez. Y preguntas como, por ejemplo, ¿con quiénes jugábamos? Cuando éramos pequeños, ¿jugábamos más con hombres, con mujeres? ¿Jugaba con adultos? Porque a veces me dicen, no, es que yo vivía en una finca lejana, entonces solamente estaba mi abuelito y pues mi abuelito era el que jugaba conmigo o el mayordomo o la señora que nos colaboraba con los servicios del aseo y los quehaceres domésticos, que ya era mayor. Pensemos esa relación entre esa foto que ustedes han identificado y en esa niñez con quienes jugaban. ¿Qué soñaban cuando querían ser grandes? Decía yo, cuando quiero ser grande quiero ser bombero, médico, presidente. Eh, yo les cuento, yo cuando era pequeño, muy pequeño, pensaba en que quería ser guerrillero. Luego entendí la dinámica, digamos, social y económica del país, pero no sé por qué tenía esa idea cuando era pequeño. Luego quería ser científico y uno va evolucionando y con más información va uno pensando un poco en qué quisiera ser cuando sea grande, ¿no? Piensen un poco por qué los regañaban. Ah, era porque tumbé esto, porque me comí más de una galleta, porque me fue mal en el colegio, porque no hacía caso, porque molestaba a mi hermana. Eh, ¿por qué comportamientos nos regañaban? Pero también por qué nos reconocían, ¿no? Cuando nuestro círculo personal, cuando éramos pequeños, nos reconocían, nos felicitaban, por qué cosas nos felicitaban, quiénes eran nuestros héroes en ese momento y heroínas. ¿Han cambiado? Antes de pronto alguna persona en un taller me decía, no, pues evidentemente yo quería ser Superman, pero hoy le preguntaba, listo, cuando eras pequeño Superman era tu héroe y tú querías ser como Superman.
Y hoy, ¿cuál es tu héroe? Entonces me hablaba de Steve Jobs, por ejemplo. Entonces los héroes también cambian, como cambiamos nosotros y evolucionamos. Y ahora él ya no quería ser Superman, sino su héroe era Steve Jobs, el creador de Apple. Pensemos un poco en eso. No sé si tal vez dentro de las personas que nos acompañan, alguno o alguna se anime a compartir alguna respuesta a estas preguntas. Yo ya les voy eh, transmitiendo algunas de las que en otros talleres nos han venido compartiendo. Por ejemplo, nos dicen, varias mujeres siempre nos dicen, no, a mí me regañaban porque yo iba a la finca y yo quería jugar con los niños, no quería jugar con las niñas y me subía al árbol como ellos porque ellos se burlaban de que yo era delicada y no era capaz y yo me trepaba a todos los árboles. Pero claro, cuando bajaba al almuerzo, la familia me regañaba porque me veía rasgado el vestido, me veía pelado en las manos y me decían que me podía caer, que era peligroso, que yo era una niña, que no me subiera a los árboles y por eso la regañaban. Pero efectivamente también la reconocían muchísimo, especialmente a los niños y también a las niñas, porque les iba muy bien el colegio, hacían todas las tareas y se portaban divinamente, digamos, en una reunión social, guardando los comportamientos, la educación, las normas de Carreño, y entonces la reconocían porque era una dama, era una princesa. Piensen un poco con quiénes jugaban entonces, qué otros comportamientos eran castigados y qué comportamientos eran reconocidos, eran sus héroes en esa foto, en esa época de la niñez. No sé si alguno se anima y no sé si Andrés ves algún comentario en el chat de alguna de las personas que nos acompañan que se anime a compartirnos alguna de esas respuestas pensando en cómo se veían en la niñez, en esa fotografía, en ese momento. Pero mientras que se animan el resto de participantes, particularmente en mi historia de vida, recuerdo que no me gustaba la música fuerte en los Sí, cumpleaños. Y hoy en día reconozco esa misma particularidad en mi hija de 6 años, que tampoco le gusta la música muy fuerte. Y eso es casi inevitable porque en la costa escuchamos la música a todo timbal. Eh, Soñaba con ser astronauta. Mira que aquí Andrea Rojas nos cuenta que la regañaban por jugar brusco con su hermana y sus héroes eran Power Ranger y además por eso jugaban, jugaban a las peleas. Y eso jugaban a es las muy, peleas. Okay. claro, es muy característico a esa edad. O sea, mientras que nosotros los padres interpretamos, mira, los niños se están lastimando, están peleando, de pronto para los niños simplemente es un juego. Exacto, pero muchas veces eso que para nosotros, si bien lo dices, y mil gracias por compartir algunos mensajes y también tu recuerdo, digamos, de esa niñez de que quería ser astronauta, muchos de esos comportamientos, y ese es el mensaje fundamental de esto, al recordar cómo éramos en la niñez, es que van determinando nuestras creencias, nuestros gustos, como lo hablabas con la música fuerte. ¿Qué nivel de música? ¿Qué música es la que me gusta y me hace sentir más alegre o más triste? ¿Cómo empiezo a interactuar con otras personas, con niños o con niñas? Efectivamente, ¿qué es lo que me gusta compartir con unos y con otros? Y eso se va sembrando efectivamente es en la niñez y me va construyendo una serie de creencias. Cuando vamos a hablar de diversidad, equidad e inclusión y decido yo ya en una edad adulta, yo soy inclusivo o inclusiva, puede ser una verdad parcial, porque muchos de los elementos que me hacen más o menos inclusivo pueden haber estado sembrados en la niñez, precisamente en con quién compartíamos y conectamos al principio, con quién jugábamos, a qué jugábamos, que por qué nos regañaban y nos obligaban tal vez a tener un determinado comportamiento y no otro, por qué nos reconocían por algo que tal vez no nos interesaba, pero como nos reconocían y si recibíamos un premio, decíamos hacerlo, mantener más o menos como malabaristas, a veces nos regañaban y eso de que el que peca y reza empata y manejar esos elementos para seguir creciendo y hacer una niñez, entre comillas, más sana y más divertida. Y los héroes, como bien lo decías, y lo que quería ser cuando grande, algunos querían ser médico, bombero, doctor, astronauta, científico, y ahí tocas un tema muy importante y es el tema de las mujeres STEM, que son es toda esta iniciativa desde hace ya unos 15 años, especialmente nacida en Europa y Estados Unidos, pero que se ha trasladado a Colombia, América Latina, los últimos 5 años, y es
cómo por las creencias en nuestra niñez nos han venido educando de tal forma que creíamos que las niñas no podían ser científicos, no podían ser ingenieros. No, 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 ser ingeniera, pero eso es muy complicado. Tú nunca has sido buena para las matemáticas, eso déjaselo a los hombres. O una ingeniera civil, directora o dirigiendo una obra civil o una construcción o un edificio. No, 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 eso es para hombres, eso son solo hombres trabajando allá, eso no es para ti. Y terminamos históricamente alejando a las mujeres de esas áreas y disciplinas de ingeniería, de matemáticas, de ciencias, de biología, de física, de química, hasta de las artes en un sentido. Y en esa medida, por eso, surgen ahora estas iniciativas para promover las mujeres STEM, para que más mujeres estudien carreras que antes fueron muy masculinizadas o exclusivamente para hombres. Solo para ver uno de los elementos que tiene que ver con la niñez, de cómo nos educamos, de cómo nos educan, de cómo interactuamos y conectamos, y luego eso termina generando una brecha. Hoy por hoy, solamente el 30% de las mujeres que estudian, por ejemplo, en América Latina, profesiones están relacionadas con estas profesiones STEM y necesitamos visibilizar más a las mujeres que han aportado a la ciencia, a la historia, a los estudios económicos y a las investigaciones, porque también se están aportando a la comunidad. Entonces, si no han podido hacer el ejercicio, háganlo en su noche, recuerden cuál es esa imagen de su niñez y con los ojos cerrados recordando esa imagen, empiecen a preguntarse estas inquietudes y a descubrir qué elementos de su niñez han empezado a efectivamente impactar en lo que son ahora, pensando en la diversidad, la equidad y la inclusión. Y vamos en esa medida a ver algo muy importante, un experimento social eh, de una fundación maravillosa que trata de visibilizar cómo en nuestra niñez se empiezan a crear unos sesgos, y este es el segundo elemento, sesgos inconscientes. Nosotros podemos ser conscientes de muchas cosas, pero nuestra mente toma más de 10.000 decisiones al día y de esas solamente somos conscientes en menos del 1%. Imagínense ese universo, tomamos más de 10.000 decisiones al día y somos conscientes de una decisión, solo el 1% de esas 10.000 decisiones en promedio de una persona en el mundo en un día, entre comillas, normal, sin muchos desafíos, ni lucha contra la pobreza, no desafíos normales en una ciudad, en una urbe, más de 10.000 decisiones y solamente somos conscientes de 1%. ¿Qué quiere decir? Que tomamos casi que en automático 99% de decisiones que están seguramente influenciadas por ese segundo concepto. Sesgos inconscientes que se han conformado y construido a través de nuestra vida, por nuestras creencias, por nuestra infancia, por la forma en que nos han educado, por con quién conectamos, con quién no conectamos, con quién sí hablamos y con quién no. Y efectivamente, experimento social que les voy a compartir trata un poco sobre eso para que seamos más conscientes del peso que ha tenido la educación y nuestra interacción en la niñez en lo que somos hoy. We invited children. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different.
As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. No sé We si, decided to conduct an si han podido, pasa muy rápido el video, luego lo podrán encontrar en YouTube, se lo podemos compartir, hay muchos videos sobre estudios maravillosos, pero aquí hay un mensaje fundamental y los invito a las personas que nos acompañan si tienen alguna reflexión con el video, y es, uno, efectivamente la sociedad, la educación, nuestros padres, aún con todo el cariño que seguramente han tenido para educarnos, nos transmiten sus creencias y así empezamos a comportarnos desde pequeños. Y eso nos termina generando sesgos inconscientes. Todas las personas tienen sesgos inconscientes. No es nada malo ni bueno. Lo malo es no reconocer esos sesgos y tomar decisiones equivocadas a la luz de un sesgo inconsciente que termina por generar una discriminación, una no inclusión, una inequidad en nuestro comportamiento, en el día a día, en nuestra organización, en la familia, en la calle, en el servicio público y terminará generando otros comportamientos que atentan verdaderamente contra una sociedad inclusiva y diversa. Eso es lo primero. Lo segundo, dense cuenta lo poderoso que, influenciables que somos cuando niños. Y un niño menor de 5 años no entiende cuál es la diferencia entre uno y otro y escoge solamente jugar, compartir y aprender. Pero luego cuando vamos creciendo empezamos a determinar la diferencia por su valor negativo. Soy distinto a él, yo no me acerco, no me gusta, no lo entiendo, no lo comprendo. Yo nunca he hablado con personas como ellos o ellas, entonces pues nunca las he necesitado y no nos preguntamos qué me estoy perdiendo, cuál es la oportunidad que me ofrece esa diferencia, por qué no podría estar junto a él o ella. Pregúntense cuáles son sus grupos de amigos. ¿Han tenido amigos afrodescendientes, por ejemplo? ¿Cuál fue la razón de por qué no? O si has trabajado con alguien afrodescendiente, ¿te has entendido con él? ¿No te has entendido? ¿Cuál podría ser la razón desde tu percepción, desde tu orilla, no desde la orilla del otro o el que yo veo diferente? Y por eso es muy importante ese video para recalcar y reafirmar la importancia de ser niños, de vivir como niños, pero la importancia cuando somos adultos de reconocer cómo vivimos como niños y cómo valoramos la diferencia, cómo reconocemos esos sesgos que hoy son inconscientes, los hacemos conscientes y los empezamos a transformar para que desde nuestro entorno e individuo seamos mucho más inclusivos. No sé, Andrés, si de pronto hay alguna opinión o alguna reflexión al respecto del video y si no vamos continuando, pero el video creo que es muy claro y muy potente frente a la importancia de la educación, el crecimiento de los niños y cómo entre de 1 a 3, 4 años ven la diferencia como totalmente distinto, precisamente no hay diferencia. Y luego ya cuando vamos creciendo, cómo decidimos, por ejemplo, ustedes vean esa niña de 8 años, tienen juguetes, hay alguien con quien compartir y prefiere por la razón que ella crea, por pena, porque no lo conozco, porque me han enseñado que yo no iba a hablar con personas desconocidas, irse a jugar sola versus niños de 3 años o menos que deciden compartir sin ver esa diferencia como lo vemos los adultos. No sé, Andrés, si hay algún comentario adicional. Mm, no, Iván, no hay ningún comentario, pero fíjate que yo lo he vivido. Yo tengo una niña de 6 años recién cumplidos, pero físicamente parece una niña de 8 años, muy alta.
Ujú. Entonces, cuando juega, obviamente ella busca los pequeños. Ella busca los pequeños, son sus pares, independientemente de la estatura. Y en otras ocasiones busca los más grandes porque se reconoce también por la estatura. Busco otras personas un poquito más altas. Y los que son grandes, que son niños de 8 o 9 años, no entienden que mi niña es pequeña y la apartan. Y dicen, no, esa niña es muy brusca, esa niña es muy inmadura, esa niña, qué niña tan rara. Y Rara, sí. entonces tú ves ahí unos temas que no atraviesan ninguna temática de discapacidad, como fue pues el tema del video, pero los niños también comienzan a hacerse discriminaciones porque si es gordo, que si es alto, que si es bajito, que si es rubio, que si es moreno, en fin. Entonces quiero Correcto. como aporto esa reflexión porque lo he vivido. Y mi niña me dice, ¿y ellos por qué no quieren jugar conmigo? Entonces yo le digo, mi amor, lo que pasa es que ellos son niños más grandes y no, de pronto te ven pequeña. Entonces ella me dice, no, pero es que yo soy una pequeña grande. Seguro es una pequeña grande, hermosísima, y felicitaciones por tu hija. Y así es, empezamos cuando pequeños a discriminar de manera negativa y en esa medida nos perdemos oportunidades. Ahí también por eso el entorno familiar y de los padres es tan importante para escuchar a sus hijos, tú lo has vivido, para poder abordar y enseñarles. Y reducir ese miedo a lo desconocido, ¿no? Es que como no conozco, como la veo distinta, pues me da miedo, no sé qué hacer y empezamos a generar otros comportamientos que más adelante pueden terminar en bullying, en acoso y en una discriminación pues mucho más física e impactante que no quisiéramos lamentar. Pero así es como van creciendo los niños y así es como efectivamente nosotros se nos van generando sesgos inconscientes que luego sin pensarlo, porque son inconscientes, terminan en nuestra vida, por ejemplo, laboral, discriminando, tomando decisiones discriminatorias frente a una persona de una orientación sexual distinta, frente a un transgénero, frente a una persona con discapacidad, porque sin saberlo de dónde, nunca tuvimos un comportamiento, una interacción con personas con discapacidad y hoy, a pesar de nuestros conocimientos y adultez, pensamos que no pueden desempeñarse en un oficio o en un trabajo. Y así sucesivamente, todo sembrado desde nuestra ruta de nuestra vida y crecimiento. Entonces, diferencias sí hay miles de diferencias y en esa medida, pues como gustos, personas y quiero que revisen un poco esta imagen. Este es un pantone de distintas fotografías de personas que existen verdaderamente. Hay una página de inteligencia artificial donde yo puedo definir características y me crea una persona que nunca ha nacido, por eso hago relevancia a que estas personas sí existen en el planeta, han nacido y están acá vivas en un ejercicio, un experimento que se hizo. Y uno puede, si quisiera uno escuchar, no sé si es no su sexto sentido, pero lo que le dice a uno la mente cuando uno ve cada una de estas personas, así como cuando van en servicio público y miran a los ojos a cada una persona, ustedes perciben algo, algo que no saben verdaderamente si es cierto o no, pero que está basado en sus sesgos y en sus interacciones históricas con las demás personas. Y pueden sentir algo con la primera persona que está en el cuadrante superior izquierdo de sus pantallas, muy distinto a lo que sienten al ver a la persona que está, la mujer adulta mayor, que está en el cuadrante inferior derecho. No sé si lo ven, el Pantone 111 arriba superior izquierdo, un señor con un bigote, ¿verdad? De cabello corto, y abajo una señora 98-8 de rubia, de cabello también corto. Eh, Uno al verlos solo a los ojos sin conocerlos y sin tenerlos de frente de manera presencial y física, uno puede sentir algo, pensar que se le genera algo. Y con algunas de esas personas hagan el ejercicio con algunos de ellos, escojan alguno y podrán pensar y se imaginan algo. Un estereotipo es lo que nos imaginamos. Y ese estereotipo lo que nos genera, tercer concepto, es una sensación. ¿Qué tipo de sensación? Tal vez una alegría, tal vez inseguridad. Yo no lo conozco, pero siento que, no sé, que tal vez es marginado, es pobre, está pasando por complicaciones.
esta persona me da confianza, esta persona no me da confianza, uy, yo creo que esta persona no hace nada, es desempleado, no parece ejecutivo, parece conductor, parece obrero, y empezamos a estereotipar y a, de acuerdo a nuestros sesgos, ubicar a la persona en alguna característica, en alguna categoría, aunque no conozcamos a ninguna de estas personas. Estoy seguro que si les preguntáramos a los que nos acompañan, ¿conocen a alguna de estas personas? El 100% de las personas dirían, no, no conozco a ninguna de estas personas que nos acompañan en este momento, en esta imagen. Pero aún así, hagan el ejercicio y miren a los ojos a cada uno de ellos, escojan 2 o 3 personas y tratan de reconocer lo que sienten, como les decía. Demos menos de un minuto para que intenten hacerlo con 2 o 3 personas. Muy bien, Marta, ¿cómo lo viste? ¿Escogiste alguno? Mira que yo trato de no dejarme llevar por estereotipos, pero de todo lo que observo, y yo creo que de pronto algunas personas en el auditorio tal vez les puede parecer también lo mismo. Por ejemplo, el Pantone Sí, 91 raya 9, sí, el hecho de que sea una chica que está rapada, da la impresión de ser rebelde, correcto, rebelde. correcto. Eh, en Exacto. cambio, en cambio, de pronto, el Pantone 75 raya 8 parece ser una buena mamá. Sí, la veo acá, la 75 raya 8 como una buena mamá. Es lo que me Ujú. inspira, pero es Sí, posible sí. que otra persona no lo imagine así. Ahora bien, eso es muy importante. No sé si alguien se anima a compartirnos alguna sensación viendo alguna de estas fotografías por el chat. Me avisa Andrea si de pronto alguien nos escribe algo. Pero mientras tanto, esos estereotipos y esas clasificaciones o categorizaciones no son malas per se, de nuevo. Efectivamente, la mente tiene, ustedes saben, billones de neuronas, neuronas que crecen y evolucionan con los conocimientos, con las reacciones y con la interacción a lo largo de nuestra vida. Cuando hemos tenido, por ejemplo, una mala experiencia con alguna persona que nos marcó y vemos en esta fotografía a alguien que tiene alguna semejanza, alguna característica, podemos llegar a sentir lo mismo, aunque en este caso no conozcamos a esa persona y esta persona en la fotografía no nos haya hecho nada. Lo que trato de decirles es que las categorizaciones que hace la mente las hace efectivamente por algo que se llaman atajos mentales. Nos llega tanta información cada segundo y cada minuto, que la mente a través de las sinapsis, que son los caminos que unen, los puentes que unen cada neurona, busca rápidamente el camino más corto para llegar a una conclusión y tomar una decisión. Así funciona la mente. El tema es que si no somos conscientes de esos estereotipos y de esos sesgos, podemos terminar juzgando mal a las personas. Y como bien lo dice Marta, podemos pensar que esta chica rapada, que tiene trenzas abajo en la parte, en la fila inferior, de abajo hacia arriba, la fila inferior, la 91-9, efectivamente puede ser rebelde y de pronto cuando la conozcamos sabemos que es una profesora de jardín, de preescolar. Hay un estudio que muestra, digamos, esos casos de un metalero gigantesco, tatuado, parece motociclista rebelde y termina siendo un profesor de la comunidad en España, en Madrid, de un jardín con un corazón amable, bondadoso y generoso. Entonces, claro, categorizamos sí, tenemos estereotipos sí, pero tenemos que ser conscientes de esos estereotipos y por qué tenemos esos estereotipos para no tomar malas decisiones que no efectivamente en nuestro día a día pues no sean incluyentes o afecten, impacten negativamente a personas que verdaderamente son muy distintas a lo que nosotros en una primera impresión creemos. Por eso también esa frase, una impresión vale más que 1000 palabras, ¿no? Esa primera imagen nos marca y creemos que nos define muchas cosas. Por eso vale la pena, frente a ese sesgo de la primera impresión, preguntarnos otra vez por qué tenemos esa primera impresión. ¿Qué más necesitamos saber de esa persona para poder acercarnos o entenderla o conocerla? Una segunda opinión siempre es muy valiosa para reevaluar
y reafirmar o no esa primera impresión. Pasa mucho con las personas que trabajan en los temas de selección y atracción, en las entrevistas, por ejemplo, para un equipo de trabajo. Muy bien, vamos adelantándonos porque se nos va acabando el tiempo, pero sobre este mismo elemento de las diferencias y de la diversidad, porque estamos hablando de diversidad, y así como hay miles de tipos de personas, hay miles de tipos de físicos. Y alguna vez, en el 2021, una mujer en redes sociales le escribe a Adidas. Adidas a nivel global, conocen la empresa de ropa deportiva que patrocina a muchos atletas de alto rendimiento, que compite con otras 4 o 5 marcas de ropa deportiva en el mundo, muy bien posicionada. Adidas, una mujer le escribe en las redes sociales y dice, estoy aquí, sube un video diciendo, estoy enredada, un poco jocoso, diciéndole a Adidas, no sé por qué tienen tantos brasieres y no hacen uno solo para todas y yo ya encontraría el que necesito y me voy. Algo jocoso, era un video no negativo de menos de un minuto y Adidas empieza a analizar y dice, ¿sabes? Tienes razón, pero es que nuestros clientes mujeres son tan distintas y hay tantas diferencias que nosotros nos tomamos el trabajo de tener el brasier para cada una de ellas. Y lanzó una campaña en el 2022 que se llama Esta es la razón por la que no hacemos un solo tipo de brasier, el soporte lo es todo. Y eran pancartas con distintos fotografías de los senos de una mujer, de distintas mujeres a nivel mundial, para que hoy Adidas tenga más de 43 estilos de brasier deportivo y más de 78 tallas, hablando de la diversidad y la necesidad de ser y ser como nosotros sentimos y creemos que somos, para cerrar un poco el tema de la diversidad. Y sobre esa experiencia de los estereotipos, vamos a ver rápidamente este video que algunos tal vez ya lo conocen. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark.
all that we share. Bien, con esto entendemos un poco más el valor el impacto negativo de los estereotipos, pero también el valor de la diferencia y efectivamente tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Siempre que yo veo este video recuerdo mucho porque en el Banco Bogotá, por ejemplo, hacemos lo que hacemos con un equipo maravilloso de diversidad, equidad, inclusión y experiencia del colaborador, porque tratamos efectivamente de valorar esa diversidad y que todos encontremos en qué nos parecemos y cómo con la diferencia podemos seguir construyendo. Hemos hablado de sesgos inconscientes, hemos hablado de creencias, hemos hablado de diversidad. Recuerden que la diversidad es que te inviten a la fiesta, pero la inclusión es que te saquen a bailar. De nada me sirve estar en la fiesta sentado si nadie me habla. Pueden haber miles de personas de distintas razas y creencias, pero si no podemos interactuar, si tú no puedes bailar y ser quien quieres ser, pues aunque haya diversidad no va a haber inclusión. Y esa es una definición fundamental. Teniendo en cuenta el tema del sesgo, los sesgos inconscientes y la invitación que les hemos hecho para ser cada vez más conscientes de esos sesgos y cómo los sesgos influyen en la toma de sus decisiones que a veces pueden entonces ser discriminatorias y no equitativas o no inclusivas o atentar contra una diferencia que tiene un valor significante e importante, cómo con esto cerramos, cómo desde la organización yo también puedo promover esto. Y básicamente, desde el individuo, reconozcamos los sesgos, pidamos una segunda opinión, reflexionemos sobre cómo hemos crecido, cuáles son nuestros comportamientos, cómo he sido educado, de quién me he rodeado, qué oportunidades estoy perdiendo frente a relacionarme con otras personas, cómo puedo conocerlas mejor. Hay muchos sesgos, sesgos de afinidad, sesgos de confirmación, sesgos de género, evidentemente soy más o menos duro con las mujeres, confío más o menos en ellas, sesgos de edadismo, que es el tema de la edad, una persona muy vieja en la que yo creo, no, es muy viejo, no es moderno, no sabe usar el celular, no va a tener ni idea de lo que le estoy hablando, o una persona muy joven que la pongo a liderar un equipo de trabajo y la gente va a pensar, acaba de ser graduado, no tiene ni idea de la vida, esto va a ser un desastre. Esos sesgos sobre la edad también son muchas veces perversos, sesgos de aversión a la pérdida, al riesgo. Hay muchos sesgos importantes que tenemos que consultar y que tenemos que reflexionar como individuo y eso va a tener un impacto sobre la organización en el trato y en la cultura del día a día. Ustedes pueden hacer el test de Harvard, lo pueden incluir, pueden tomarle foto a la dirección y pueden hacer un test para poder identificar medianamente qué sesgos tienen. Sesgos de raza, de peso, de piel, de sexo, de edad, de nacionalidad. Hoy cuando estamos hablando tanto de los temas del impacto de los inmigrantes, pues pueden revisar un poco para tener un perfil, digamos, un poco más científico de qué sesgos tenemos, porque como repetía al inicio, muchas veces creemos que no tenemos ninguno y es todo lo contrario. Y desde las organizaciones, para las personas que trabajan, ya sea en la Universidad del Norte, en otras empresas, tener una visión estratégica, compartir un compromiso con la alta gerencia desde el punto de vista de qué es lo que queremos y entendemos y queremos movilizar desde la diversidad, la equidad e inclusión, conocer a la gente y a su cultura, es importante interactuar, hablar con las personas, identificar cuáles son sus gustos, sus hobbies, sus dolores, entender cómo han crecido, de dónde vienen, así van a poder personalizar sus experiencias con un enfoque inclusivo y también priorizar qué es lo más importante o lo primero que tienen que movilizar, medir todos esos impactos, esas acciones y conocer buenas prácticas para generar alianzas que les permitan seguir innovando. Esto es de probar, medir, no funcionó, probemos otra acción, otra iniciativa y es de contactar a cada una de las personas porque hablar de diversidad que inclusión y que una organización sea verdaderamente inclusiva implica un tema y un proceso de gestión de cambio y el proceso de gestión de cambio no se da de la noche a la mañana, no es lograr lavar las mentes y que hoy pienso de una manera y mañana me despierto de otra, es lograr entender a cada una de las personas, por eso es tan dispendioso y empezar con acciones que mides lograr efectivamente estos pequeños cambios que van transformando finalmente a toda una organización. Yo quiero terminar aquí con, pues, 4 o 5 mensajes. No olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. No existe diversidad sin inclusión. Ya lo veíamos con el símil de la fiesta. Diversidad es que te inviten a la fiesta, pero inclusión es que te saquen a bailar.
La diversidad, la equidad y la inclusión empieza desde casa. No pensemos en una organización, primero pensemos en nosotros, cómo vivo la diversidad, la equidad y la inclusión en mi entorno familiar y personal, qué puedo hacer para mejorarlo. La igualdad y la equidad no son lo mismo. En sociedades como la nuestra, ambas cosas deben trabajarse. Recuerden que la igualdad es que todos tengamos, por ejemplo, los mismos derechos, pero cuando hacemos un estudio sabemos que tal vez las mujeres tienen menos acceso a la educación, entonces necesitan alguna herramienta para mejorar la equidad. Esa es la diferencia. Debemos empezar ahora por nosotros antes que por los demás. Y recuerden que todos los que nos acompañan, muchos o pocos, tienen siempre el poder de impactar el bienestar y el desarrollo de sus colaboradores y las empresas desde el hacer país. Entonces, les agradezco mucho, Marta. No sé si de pronto tengas alguna inquietud adicional. Muchísimas gracias, Iván. Realmente el tema ha sido muy provechoso, un espacio muy interesante. Tengo pues una pregunta que seguramente, bueno, quienes trabajamos en el ámbito de lo humano, ¿no? Yo trabajé casi cerca de 10 años en el área de gestión humana, y sabemos que hoy en día las empresas están implementando programas de inclusión, eh, sabiendo que por ley son necesarios. ¿Qué mensajes, de pronto, qué mensaje le das a estos profesionales que apenas están abordando esa temática en sus empresas, que apenas están abordando eh, la alta gerencia para trabajar la temática de inclusión? Yo debo ser muy claro y es que no hay una ley que obligue a las empresas del sector privado a trabajar la diversidad, la equidad e inclusión. Hay algunas normas que premian al sector privado, por ejemplo, si tú vinculas personas con discapacidad porque tiene unas reducciones en materia de impuestos y cronograma tributario. Hay evidentemente la constitución política que pues promueve y obliga a que defendamos los derechos humanos. En esa medida es la obligación, me explico, pero no hay una norma que diga todo sector, toda empresa privada tiene que tener protocolo de diversidad, equidad e inclusión, manual de comunicación inclusiva, estrategias de diversidad, equidad e inclusión, etcétera, etcétera. Hay un marco global que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, o los ODS, que hablan sobre unas acciones que tanto el sector público como privado, comprometido como país, debe seguir desarrollando, entre ellas el objetivo 5, el 10, se me escapa el otro, creo que es el 6 o el 3, que hablan sobre equidad de género, sobre lucha contra la pobreza, sobre no discriminación. Pero no hay una ley en Colombia que obligue a que el sector privado tenga normas y estrategias en diversidad e inclusión. ¿Qué es lo que sí está pasando? Que la corresponsabilidad cada vez es mayor, las empresas están entendiendo su rol y impacto sobre la sociedad, el talento está cambiando, el talento es más diverso, tenemos un cambio generacional también para entender a los millennials, a los centennials, ¿correcto? Y eso también trae mayor diversidad y las comunidades como la comunidad LGBTI o las mujeres o los afros han venido creciendo en su lucha frente a los derechos, el respeto de sus derechos, de su voz y voto, y eso ha hecho que las organizaciones entiendan aún más el rol y el papel que tienen. Hoy con ese contexto lo que te digo es imperativo que cualquier empresa, no importa si es como el Banco de Bogotá de más de 10,000 colaboradores, un emprendimiento de 5, un puesto de empanadas, tenga una visión inclusiva de su producto, de su servicio, de cómo trata su talento. Yo les digo a las pequeñas empresas, cuando hemos estado en otras cámaras y en otros gremios, digamos, de pequeñas empresas, tienen lo mejor, es el mejor de los mundos porque son más pequeños, pueden conectar a cada uno de sus miembros y sus empleados, conocerlos y definir entre ellos rápidamente una estrategia. ¿Qué es lo que queremos en diversidad, equidad e inclusión para nuestra cultura organizacional? Eso es fundamental. En esa medida, y para cerrar lo de tu pregunta, pues lo primero que tienen que hacer es aprovechar estos espacios como los que ustedes crean durante pues, los semestres para conocer buenas prácticas, cómo las empresas están haciendo y abordando el tema de diversidad e inclusión. Segundo, siéntense con sus equipos de trabajo, no necesitan una gerencia, un área gigante. Siéntense con su equipo de trabajo de talento y aborden estas reflexiones, cómo la cultura de nuestra organización es inclusiva o no, cómo trabajamos, tenemos microagresiones, cómo tratamos a las mujeres, tenemos un pool diverso de nuestro talento, si sean 10 personas,
cómo podemos lograr que sea más diverso y más innovador, porque la diversidad trae también innovación y mejor ambiente laboral. Y sobre esa discusión, definan cuál es su estrategia, empiecen a medir, pregunten a los colaboradores cómo se sienten, es un ambiente justo, es un ambiente sano, y sobre eso van a poder priorizar los primeros elementos para poder empezar a hacer unas iniciativas que tienen que medir, porque como les decía, si no funciona hay que buscar otra ruta. Y si aprovechan estos espacios van a conocer buenas prácticas para decir, uy, eso en mi organización funciona, hagámoslo, probémoslo, y poco a poco midiendo van efectivamente logrando una transformación cultural. Hoy una organización, repito, independientemente del tamaño, que no tenga dentro de su transformación cultural el tema de nuevos modelos de liderazgo, que además también ahora son nuevos modelos de liderazgo inclusivo, y una cultura sana, tanto física como mental, e inclusiva, hablo de diversidad que da inclusión, pues está por fuera de las transformaciones independientemente de su tamaño. Y con esto cierro. Gartner para este año, el año pasado, han tenido en las tendencias de talento humano las 3 mismas prioridades. Son modelo de liderazgo, porque reconocemos a nivel global que el liderazgo se está transformando de manera acelerada, diversidad, equidad e inclusión y gestión del cambio, porque las organizaciones están viviendo muchas transformaciones, no solamente culturales, también transformaciones digitales, y necesitamos que el talento entienda y se suba a ese cambio para poder responder a los retos del negocio y de la sostenibilidad. Qué pena, Marta, yo a veces me extiendo. Tranquilo, Iván, muchísimas gracias por el abordaje de esta temática. Bueno, teniendo en cuenta que no tenemos formulación de preguntas, antes de finalizar el webinar, quiero contarles a todos nuestros participantes eh, que en este momento pues estamos desarrollando este tipo de actividades y hacen parte de una serie de conferencias en el marco promocional de todas nuestras especializaciones. Y si desean mayor información sobre nuestros programas, pueden comunicarse conmigo. Acabo de dejar mis datos en el chat. Quien sea, pueden enviarme un mensaje de WhatsApp o agendar una reunión conmigo por Outlook. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Agradecemos a todos los participantes que lograron estar de principio a fin. Por supuesto, a ti, Iván, nuevamente por participar en estas actividades. Y también agradecemos al equipo de mercadeo que nos ayudan para que este tipo de actividades puedan llevarse a cabo y puedan llevarse a la realidad. Bueno, les recordamos a todos seguirnos en nuestras redes sociales que nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn y YouTube. Bueno, feliz mañana y feliz almuerzo para todos. Gracias, Marta. Un abrazo a todos ustedes, a los asistentes. Por ahí preguntan si quedó grabado, ya les responderán. Y quedamos a su servicio y gracias al equipo que tengo en el banco, que es quien me inspira siempre. Un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Feliz mañana. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.